Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. La verdad que estamos acercándonos ya prácticamente a fin de año. Mirando hacia atrás, vemos la cantidad de gente maravillosa que nos regaló su tiempo, que nos regaló relatos muy interesantes, así que sumamente agradecidos con todos los que pasaron por este programa. Hoy vamos a hablar con el obispo de Posadas, con Monseñor Juan Rubén Martínez, de la Iglesia y de él. De la Iglesia porque tenemos presente lo que dijo el Papa hace algún tiempo en alguno de esos tantos maravillosos discursos, esto de que hay un peligro de exceso de relativismo y superficialidad entre todos, pero también puertas adentro de la Iglesia, de una Iglesia o de ministros que se conforman con los procesos formales, con la liturgia, con la teoría, y toman distancia de la gente que los necesita realmente en la calle. Así que vamos a hablar con el obispo de Posadas de la Iglesia y de él. Monseñor Juan Rubén Martínez es el obispo de Posadas. Nació en el partido bonaerense de Vicente López el 20 de enero de 1953. Fue ordenado sacerdote en diciembre de 1979 por Monseñor Justo Oscar Laguna, obispo de Morón. Después de 15 años de ministerio sacerdotal, Juan Pablo II lo eligió obispo de Reconquista y recibió la orden episcopal en 1994 por Monseñor Jorge Casareto, por entonces obispo de San Isidro. Más tarde, 6 años más tarde, fue trasladado como obispo de Posadas, sede de la que tomó posesión el 10 de marzo del año 2001. En la Conferencia Episcopal Argentina es miembro de la Comisión de Ministerios y delegado suplente de la región pastoral Nordeste. Es licenciado en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Trabaja para afianzar y agrandar la obra de la educación católica que iniciara Monseñor Jorge Kemmerer en distintos ámbitos educativos de nuestra provincia, pequeños o de magnitud, como por ejemplo la creación de la Universidad Católica de las Misiones. Bueno, ese es el currículum mezquino, ajustado del obispo de Posadas. Para conocerlo más justamente lo tenemos entre nos. Gracias por haber venido. Bueno, gracias por la invitación especialmente. A ver, empecemos por Vicente López. ¿En qué parte nació? ¿Dónde? Vicente López es provincia de Buenos Aires, forma parte de Gran Buenos Aires. Es un municipio ligado, digamos, a la capital federal y forma parte de ese cordón grande que tiene la capital federal, que le decimos el Gran Buenos Aires. En el municipio de Vicente López, Olivos es una de las partes, digamos, del municipio. Ahí nací yo. Sí. ¿Cómo era su familia? ¿Cómo es su familia? ¿Cómo está compuesta? Y bueno, mi familia, por papá y mamá que fallecieron ellos, mi abuela que vivía con nosotros, y somos 3 hermanos, del cual yo soy el más chico, digamos. Sí. Secundaria, universidad, ¿hasta dónde llegó antes de la vocación sacerdotal? Y bueno, nosotros nos mudamos, yo tenía 6 años, nos mudamos ya a Casuso, que forma parte del municipio de San Isidro, después a San Isidro. Yo estudié en el Colegio Nacional de San Isidro, terminé mi secundario ahí, inmediatamente empecé a estudiar abogacía en la UBA, en los años 70, digamos, hasta el 75, que ingresé al seminario, así que esos fueron años muy intensos, digamos, sí, justamente decíamos. Y en la facultad. Y en la facultad, en la UBA. Y en abogacía, y en abogacía, sí. ¿No? Y bueno, creo que toda esa etapa... Muy políticamente muy bulliciosa, ¿no? Muy bulliciosa. Era lo que se habla del setentismo, de todo eso lo he vivido con mucha intensidad. Y pasados los años, uno mira con alegría también eso que tuvo vestigios de violencia, pero también de un idealismo de búsqueda, digamos, de los jóvenes de aquel entonces. Bueno, yo formé parte de eso. ¿Y políticamente, digamos, simpatizaba con alguna corriente, con algún grupo en la facultad? Bueno, sí, tenía en esa época todos teníamos, de alguna manera, era muy politizada la época y los jóvenes también. Sí. Tenía alguna aproximación al PJ, digamos, en ese momento, con una moderadamente, porque papá tenía quizás otra opción, era más de una vertiente más
radical, pero del frondicismo, digamos, del desarrollismo. Bueno, así que teníamos discusiones en casa fuertes y papá le gustaba mucho la política, la historia, entonces eso nos permitía dialogar mucho y bueno... ¿Y fue militante activo, digo, de actos, de movidas? Y teníamos, porque en aquella época todo tenía algo que ver, aunque no de una manera tan implicada, pero sí por los amigos que a uno lo invitaban a esto o a aquello. Formé parte de cosas en su momento que eran por invitaciones que me hacían mis amigos, digamos. Entonces formaba parte de alguna de las actividades, pero ¿Todos actos tranquilos o hubo alguna en lo que...? No, no éramos tan tranquilos. De hecho, en esos años, mi límite era que yo no estaba con las cosas violentas. Era mi límite a las invitaciones y de aquellos años. Esto nunca conté yo demasiado, bueno, pero me invitaban y invitaban a la parroquia, a una parroquia, me acuerdo, mi parroquia, que estaba ahí en San Isidro, y el ingreso era a partir de temas sociales, que eran cómo mejorar una cosa del barrio, y el cura nos miraba como diciendo, a ver, ¿para dónde van estos, digamos? Yo me acuerdo del cura de mi barrio, bueno, pero era una época compleja, digamos, así, de mucha búsqueda, y bueno, y en la cual uno iba perfilando también lo que uno quería de su vida, digamos. Yo en esos años quería vivir con compromiso, esa era la realidad, como los jóvenes de aquel tiempo, y quizás algunos con unas ideologías, otros con otras, pero teníamos... ¿Sus amigos siguieron en la política o algunos siguió militando más activamente? Fue variado. Algunos murieron, como algunos de ellos formaron parte de los desaparecidos. Otros se metieron en otras cosas. Los perdí de vista, muchos también. Con algunos tengo alguna relación, pero están en otra actividad. Bueno, y yo dentro de esa búsqueda tenía una inquietud de entrega, pero mi límite era la violencia, dije, bueno, y tenía una dimensión religiosa que me provocaba, digamos, también a vivir a una búsqueda en ese sentido, y por ahí es que sentí el llamado a la vocación sacerdotal. Una figura importante fue la figura de Francisco de Asís. Había una película de aquellos años de Zeffirelli, Hermano Sol, Hermano Luna, que yo la vi como 7 veces, me parece, porque me provocaba. Yo, por supuesto, sabía que no podía vivir de esa manera, pero pensaba así en el compromiso y en la entrega de una manera pacífica. Sí, pero sigamos un ratito más en la universidad, porque ese periodo, digamos, es importante. Antes de salir al aire hablábamos también de que hubo una beta artística que desarrolló como actor. Bueno, y como en aquella época éramos con estas búsquedas, con alguna cosa intelectual, y yo estaba terminando el secundario, había un compañero que era pariente de Florencio Escardó, que eran gente conocida, digamos, y le gustaba el teatro, entonces yo me empecé a acercar, y después que terminamos el secundario hicimos un grupo en una biblioteca de Martínez, que había un teatrito, y ahí empezamos a buscar, hicimos con algunos jóvenes alguna cosa de teatro, eran búsquedas, tampoco éramos que estábamos tan preparados, pero y empezamos en esas búsquedas encontramos a una obra, Quién yo, de Armiro Sáenz, con un personaje que tiene esa obra, Felipe Azul de Metileno, bueno, y nosotros hicimos una especie de traducción de la obra, una adaptación, y bueno, y actuamos. ¿Se presentaron en varios lugares? En varios lugares. ¿Sí? ¿Con buena crítica? Con buena crítica. Bueno, tampoco era una cosa tan grande, pero bueno, estuvimos ahí en esa biblioteca, que era un teatro que había en Martínez, el Teatro Agüero de Buenos Aires, que era un teatrito también lindo, digamos, y en Rosario también fuimos. Bueno, fue una cosa pequeña en realidad, pero muy linda. ¿Qué intriga ahora saber en este joven con, digamos, con
con tanta política y también con algo de arte, ¿en qué momento se prendió la llama de la vocación? ¿Qué pasó en esa casa, además? Y en medio de eso había una búsqueda, digamos, durante esos años yo había estado de novio, y tenía una búsqueda de querer, sabía que no, yo había visto mucho el tema de la violencia, lo estábamos viviendo, digamos, también, el idealismo fue muy fuerte en esos años, y para mí un eje fue el tema de la paz, y a mí me provocó mucho, como digo, la vida de Francisco de Asís, haber leído alguna novela de un misionero inglés en la China, qué sé yo, que había, y esas cosas me provocaron a donarme, y yo empecé a formar parte de un grupo universitario de una parroquia, la parroquia de Fátima de Martínez, y bueno, y ahí empezó un proceso. De hecho, un compañero mío ingresó al seminario y ahí empecé a conocer lo que era un seminario y a dejar la novia. Y dejé un año y medio, dejé ese noviazgo, bueno, y entré en el año 75, ingresé al seminario un poquito más tarde que mis compañeros que entraron a principios de marzo. Yo entré un 1 de mayo porque no estaba decidido del todo. Sí, estaba complicada. Estaba complicada. En un ratito seguimos charlando. Vamos a ver qué pasó en la familia de nuestro invitado, el obispo de Posadas, cuando, bueno, decidió volcarse a la vida religiosa completamente. Ya volvemos. Bueno, seguimos hablando en el corte con Monseñor Rubén Martínez de ese periodo de la juventud, pero, y hay mucho más por contar, pero queremos detenernos en el momento en el que, bueno, la familia es consciente de que tiene un futuro sacerdote. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo conflicto, colisión? Y bueno, yo estaba con el tema, mamá era más tranquila y tenía expectativas de que lo iba a tomar bien. Papá no estaba tan seguro, porque era un hombre de temperamento fuerte y él tenía expectativas en que yo sea abogado, digamos. Pero bueno, el momento, yo me retrasé, así que cuando me tomé la decisión, lo fui a ver al obispo y me dijo, bueno, pero podés entrar, pero ya tiene que ser en 4 días, porque era un 1 de mayo, yo fui unos días antes, así que dije, uy, esto, bueno, era... Pero lo tomaron bien, la verdad que debo decir... ¿Sus hermanos? Y mis hermanos bien. Yo, por mi papá, que tenía alguna preocupación por su carácter, se lo dije primero a mi hermana, diciendo, papá me echa de casa y yo me voy a lo de mi hermana hasta que entre al seminario. Bueno, no, mi papá lo tomó muy bien y me dejó, era muy pensante papá, ¿no? Me dejó un cuestionario con 5 comentarios que él me hacía por escrito, porque él pensaba que yo iba a ingresar al seminario, porque me lavaron la cabeza, porque por 5, era más racionalista él. No entiendo, 5 comentarios de qué tipo. Eran observaciones, que yo pienso que vos querés ingresar al seminario porque te lavaron la cabeza, porque empezaste a ir al seminario y entró un compañero tuyo, porque me hizo... y yo le contesté por escrito también. Una especie de multiple choice. Sí, ¿no? Diciéndome, pienso que entras poniendo causas racionales, digamos, de mi ingreso. Sí. Bueno, yo le contesté, pero era muy comprensivo. Mi mamá lo tomó muy bien. Tuvo una actitud muy receptiva a lo que yo dije. Eso fue importante. Y papá también, debo decir. Ahora lo interrumpo, porque ahora viene un segmento que se llama Yo te conozco y sumamos la opinión de gente que lo conoce. Cuando él llega a la diócesis, se hace cargo de la diócesis, indaga sobre las acciones que han desarrollado los obispos anteriores en relación a este proyecto y toma la decisión de proyectar la creación de la universidad, no de un instituto universitario como inicialmente estaba planificado por sus antecesores. En esta decisión de él, inició todo su acompañamiento, su apoyo a todo el equipo de trabajo
que vinimos elaborando el proyecto educativo de esta universidad. Monseñor Martínez es una persona con alta capacidad de gestión, tiene muy buen sentido del humor, y acompaña y apoya a todas las personas que gestionan los proyectos en la diócesis. Una de sus características fundamentales es la afinidad que tiene con los jóvenes. Por iniciativa de él, todos los años se acerca a conversar con los alumnos de los primeros años de la universidad en un diálogo muy cercano, muy directo, sin protocolos, y realmente lo hace con mucha alegría y con mucha pasión. Bueno, la verdad que quiero transmitir un agradecimiento muy especial a Monseñor Martínez por todo el apoyo y la dedicación brindada en todos estos años de trabajo, tanto en la Universidad Católica de las Misiones como en la Fundación Jorge Kemmerer, que actualmente preside y yo soy secretaria. Bueno, muchas gracias por el testimonio. ¿Algo de su tiempo universitario ve en los chicos con los que charla? Y pero por supuesto, o sea, yo me siento en ese diálogo, me siento en mi cancha, digamos, ¿no? Uh-huh. Jugando de local. Me gusta en el tema de los jóvenes, me gusta la universidad, me gusta que piensen diferente, me gusta que me cuestionen. Eso, ¿qué pasa si me gusta, ese me ruido encanta. universitario lo pone a usted entre la espada y la pared? Sí, me encanta. Ese es mi juego, digamos, que me digan esto, por qué la iglesia, esto, por qué lo otro. Bueno, porque me gusta que ellos piensen. Uno pretende que nuestros jóvenes no sean sumisos. Yo prefiero jóvenes con personalidad y algo rebeldes que piensen y que no se traguen cualquier cosa, digamos. Un pensamiento crítico. Un pensamiento crítico. Yo fui de esos jóvenes, digamos, con pensamiento crítico, entonces me gusta poder conversar y tener, por eso la licenciada Fott dice así, porque me gusta hacerlo. Sí, Vamos al segundo Yo Te Conozco. Así es que me reúno con él para charlar sobre la gestión, para recibir sus directivas. Y hay una anécdota que me quedó muy marcada de ese día en particular. Siempre lo cito, siempre lo repito en la reunión de consejo de dirección o a los colegas. Y él me dijo lo siguiente: María Eva, el que está en gestión tiene que saber potenciar las luces que tiene todo ser humano y dejar pasar las sombras que todo ser humano también tiene. Un consejo absolutamente simbólico, pero de profundo contenido, porque tiene que ver con mirar al otro, tiene que ver con respetar las individualidades, tiene que ver con potenciar la capacidad de trabajo en equipo. Bueno, como mensaje final, la primera palabra que me viene a los labios es gracias, pero un gracias con mayúsculas, un gracias por la confianza, gracias por la presencia, gracias por el acompañamiento permanente, no solamente en mi nombre, sino en nombre de todos los que me acompañan en el equipo de trabajo en el área de educación. Para nosotros es muy importante la presencia del obispo a través de sus orientaciones, de sus reflexiones, de sus consideraciones, de esta temática que nos preocupa a todos: cómo mejorar la educación, cómo llevar la educación argentina hacia la calidad que realmente se merece. Y como persona que trabaja con él, lo siento cercano, lo siento como un apoyo, lo siento un amigo. Así es que, Monseñor Martínez, muchas gracias, que Jesús lo cuide siempre y que ilumine su andar. Bueno, muchas gracias a María Eva también por su testimonio. Hablamos tanto de educación todo el tiempo. Sí. ¿Y hace cuántos años que venimos diciendo que la educación nos va a salvar? Sí. ¿Qué está fallando? Que digamos, no terminamos de salvarnos como sociedad, que siempre es como que estamos con la educación o inconclusa o que deja fuera a muchos. Sí, yo pienso que ese es un tema fundamental. Yo, de hecho, debo decir que también en la diócesis me encontré con una diócesis que tiene muchos elementos de educación. Uno de los que promovió esto fue Monseñor Kemmerer, digamos, con la creación de muchas escuelas. De hecho, creo que es la diócesis en la región del nordeste que tiene más escuelas, la iglesia como escuelas católicas, pero también
de todo tipo, porque están los de la universidad, el Instituto Montoya, pero también tenemos escuelas en las comunidades aborígenes, digamos, bilingües. Está ligado todo este camino en la educación a las CEFAS. Yo estuve en Reconquista, donde nacieron las CEFAS, el sistema de alternancia para la gente de las zonas rurales, para que no emigren, digamos, a las ciudades. Bueno, y las escuelas de barrio, que son tantas, y son escuelas que dan respuesta, digamos, a familias de nuestras barriadas. Y entonces todo eso busca hacer una respuesta. Obviamente el tema de la educación es muy exigente. Estamos en una época de transición, esta es la palabra, lo cual hace que no tengamos del todo claro algunos elementos que... ¿De transición de qué a qué? Y cambios de época, es un cambio de época, digamos. Obviamente decir que la tecnología de las comunicaciones que ustedes manejan en poco tiempo han tenido un desarrollo impresionante. Eso de alguna manera incide fuertemente en todo el tema educativo. De hecho, los chicos, cómo manejan la tecnología, cómo todo eso incide hasta en la concentración, en la lectura. Ya vamos a hablar, perdón que lo interrumpa, de las tecnologías y cómo todo se ha actualizado, y vamos a ver si la iglesia también se actualizó. Nos queda un Yo Te Conozco. Bueno, el obispo para mí es nuestro pastor, el mayor representante que tenemos acá en Posadas, en la diócesis de Posadas, el mayor representante que tenemos en nuestra iglesia. ¿Qué hago a la iglesia? ¿O qué busco? ¿Qué encuentro? Yo, por experiencia propia, anduve mucho tiempo fuera y no encontré ahí lo que encuentro acá. Lo que encuentro acá es familia, hermanos, y sobre todo acá en la iglesia encontré amor. Estábamos celebrando una vez una misa universitaria en el campus, en una obra de teatro que yo en ese momento representaba a la muerte, y me había disfrazado así como la muerte, tal cual. Y en eso, cuando termina en el medio de la obra, el obispo le dice al padre Gervasio: ese chico no es Iván, el de Corrientes. Y bueno, ese es uno de los que después, cuando me contó Gervasio, algo que me causó mucha gracia, porque se acordaba bien de mí, a pesar de que hacía tiempo poco que nos conocíamos, y se acordaba bien de mí. Los encuentros, así cuando fuimos a un encuentro de jóvenes, nosotros estábamos cantando, y cuando miro así el obispo saltando entre los jóvenes, y eso fue bastante fuerte para mí, porque yo con la banda andamos mucho, y nunca vi un obispo saltando con los jóvenes, o sea, un joven más, eso. Bueno, ya nos queda muy poco tiempo para cerrar este bloque, pero queda claro por lo que dicen los chicos que usted halla comodidad, digamos, en ese espacio con la porque gente no conocen, joven. yo soy un poco loquito también, así de mi generación de juventud y de universitario, y disfruto mucho con ellos. Esa es la realidad. Me hace mucho bien también a mí, digamos. O sea, es como que vive en mí todo eso que yo he vivido. ¿Cuántos años está en la iglesia? ¿Hace cuánto que se ordenó sacerdote? 37 años. ¿Qué cambió en estos 37 años la iglesia? Y bueno, fue muchas cosas, digamos. Es muy... Parece todo lo contrario. Parece que cambió poco y nada. Claro. Que cambió todo, que la sociedad, el mundo, y la iglesia pareciera que no. Y bueno, habría que analizar, digamos. Van habiendo cambios. Las cosas no son tan rápidas en la vida de la iglesia, digamos. Eso es cierto. Pero, digamos, en el resto del mundo sí. Y claro, hay cosas que de alguna manera van cambiando muy rápido. A veces decimos, no sé si cambian para bien, digamos, también. Sí. Algunas cambian para bien y otras no tanto. Entonces, y la iglesia también tiene un proceso propio, digamos. Lo estoy interrumpiendo toda la noche. Está re bueno. Pero es porque tenemos que ir a un corte, ya seguimos hablando de la iglesia y de él, de su vida.
Seguimos hablando con el obispo de Posadas, está entre nos, viene el segmento del juego de palabras, pero primero vamos a seguir charlando un poquitito porque queremos saber, por ejemplo, ordenado sacerdote, ¿cuál fue su primera acción? ¿Recuerda? Bueno, me ordenaron sacerdote anticipadamente en realidad, porque a Monseñor Laguna, que era nuestro rector y era obispo auxiliar en San Isidro, lo hicieron obispo de Morón. Qué personalidad la de Laguna también. Una personalidad, sí. Y a Casareto, que también había estado en San Isidro, lo habían mandado a Rafaela. Después volvió a San Isidro como obispo de San Isidro, pero en ese momento había dejado también ese núcleo formativo que era San Isidro. Y de pronto necesitaban algunos para atender el seminario. Bueno, a mí me ordenaron antes y me dejaron ya en el seminario. Pero atendía unos barrios. Pero hizo calle además. Atendía barrios y atendía distintas cosas. Bueno, la primera acción concreta fue, después de algunas misas, irme a un barrio que me pidieron unos bautismos en San Fernando. Eran unos barrios bien humildes. Me acuerdo porque papá me dijo, ¿te puedo acompañar? Sí, acompañame. Y él era muy observador, después me hacía comentarios del contacto que yo tenía con la gente, digamos. ¿Estuviste así? ¿No estuviste así? Era crítico. Años 79, 80, año complicado también. Sí, ¿no? sí. ¿Padeció la dictadura en algún modo? Y bueno, sí, de alguna manera fue un momento muy intenso. Yo, cuando ingresé al seminario, tenía amigos que habían desaparecido, que no teníamos, era una nebulosa, que no teníamos claridad, pero yo ingresé al seminario y nosotros ahí en el seminario de San Isidro sentíamos algunos tiros a veces y cuando sentíamos eso nos juntábamos, los que estábamos ahí, y sabíamos que algo estaba pasando. No teníamos claridad, pero me acuerdo que nos juntábamos a rezar un misterio del Rosario o algo así, porque algo de violencia era. Bueno, eran años muy complicados, digamos, ¿no? Se le reprocha un poco a la Iglesia no haber tenido un papel más cercano, digamos, con gente que padeció la dictadura. Al propio Laguna, bueno, se lo elogia y se lo reprocha por la misma razón. Bueno, yo sin embargo puedo contar anécdotas que tengo de Monseñor Laguna como cercano. Yo, por ejemplo, era seminarista y atendía el bajo de San Isidro y por eso era cercano a Adolfo Pérez Esquivel. Sí. Y Amanda, la mujer de Adolfo, venía siempre a buscarlo a Laguna cuando Adolfo estaba preso, no sé si desaparecido, estaba. Y Laguna gestionaba, yo me acuerdo de eso, que gestionaba para que lo liberen a Adolfo. Y yo atendía esos barrios. Yo atendía una capillita Estela Maris que estaba a 5 casas de la familia Pérez Esquivel. Y teníamos un contacto. Cuando ellos salieron, esto no sé si da el tiempo para contar anécdotas, digamos, pero bueno. Pero está interesante, sí. Claro, estaba un matrimonio, Caride, que estaban queriendo armar un grupo de matrimonios. Ellos formaban parte de la iglesia, Adolfo y Amanda, Adolfo Pérez Esquivel. Y tenían un Buda delante, pero era cristiano, Adolfo es cristiano, bueno. Y lo vinieron a invitar al grupo de matrimonios y la señora me cuenta que cuando ella le dijo, no va a poder ser, le dijo a Amanda, porque mi marido en una semana va a ser Premio Nobel de la Paz. Y ella dijo, bueno, y se sentó en el auto y dijo, querido, vámonos, porque esta se volvió loca. Sí. Lo que menos pensaba era que iba a ser claro que iba a ser cierto. Otra vez me fui pero había una cercanía de Laguna, había gente escondida en la casa de uno de los sacerdotes que eran... yo no percibí tan así en la experiencia que yo tuve. Que fuera una iglesia distante, digamos. Distante, digamos, porque me tocó estar incluso... Claro. Yo recuerdo que me invitó Adolfo Pérez Esquivel un domingo al mediodía en un almuerzo. Esto es memorable, porque yo me fui a almorzar y estaba Ernesto Sábato en ese almuerzo, un locro. Estaba Joan Baez, que ustedes capaz que no la conocen, una mujer del folk rock. Sí. Está hablando con una persona grande también. Sí, bueno, estaban todos en ese almuerzo, digamos, en un locro, y yo estaba ahí, el curita de barrio recién ordenado. Por eso ¿Y sigue en contacto con Pérez Esquivel?
Tuve contacto, sí. Sí, algún contacto, hace mucho que no lo veo, pero tenemos una relación que... que se sostiene sí, en el tiempo. Sí. Él y el hijo, con el cual él era un gran pacifista, Pérez Esquivel. El hijo ideológicamente ya tenía una postura un poquito más neomarxista, con el cual era muy amigo, pero discutíamos a veces. Sí. Juguemos un ratito con las palabras, porque por ahí pueden disparar algo lindo. A ver, saque una palabra, vamos a ver qué palabra es y qué le sugiere esa palabra. Bueno, emoción. ¿Llora? Sí, yo soy emotivo. Me considero una persona con sentimiento. Le agradezco a Dios el que no me ha hecho demasiado abstracto o conceptual. Creo que humanamente es clave los sentimientos, la emoción, la afectividad humana. Me parece que son como vías de conducción a cosas importantes siempre. ¿Volvió a enamorarse después de aquella primer novia de la adolescencia, de la juventud? Bueno, en el enamoramiento con una mujer, propiamente yo diría que no, digamos, no tuve, sí gustos, obviamente, eso en el corazón siempre pasan, digamos, pero tampoco si estaba tan enamorado de aquella novia, digamos, debo decir, estuve 1 año y medio de novio y era una chica que me gustaba mucho. Después cuando yo entré, ya era obispo de Reconquista, un día me llamó por teléfono y me saludó, digamos, bueno, ya tenía su familia, todo, pero se nota que encontró encontró que yo era obispo en ese momento, bueno. Pero me parece que la emoción es muy importante, uno tiene sentimientos y forma parte de la vida, digamos, ¿no? ¿Y qué dice aquellos que dicen que en realidad si a los sacerdotes o obispos se les permitiera formar una familia, comprenderían mejor, bueno, los sentimientos que circulan entre todos? No, esos son hipótesis, digamos, porque nosotros, de hecho, si hay algo que en nuestra vida está, es la relación humana, digamos. Nuestra misión tiene poco que ver con poner sellos, con marcar tarjeta, con escribir en papeles, digamos. Tenemos, todo lo nuestro es fundamentalmente humano. Tenemos mucha experiencia del corazón humano, todo el tiempo somos receptores de situaciones de dolor, de angustias, de sufrimiento, de alegrías también, obviamente. Bueno, entonces nuestra ligación con la vida es muy fuerte. Ya seguimos charlando. Estamos con el obispo, vamos a un cortecito breve, ya volvemos. Seguimos con el obispo en nuestro último bloque y estaba viendo un apunte para recordar exactamente el número de la ley 21.950, que es la ley que establece que el Estado se hace cargo de los sueldos de obispos y de sostener también a seminaristas, creo. Y últimamente fue noticia Lilita Carrió diciendo que es hora de que esto se derogue, de que el Estado no atienda más, digamos, los sueldos de ustedes. ¿Qué opinan de esto? Bueno, este es un tema que es para debatir, digamos, no es las cosas no son blanco o negro, se puede debatir y se puede... un poco estas ayudas del Estado forman parte de un acompañamiento de la Iglesia Católica en la historia de la Argentina, que tiene un protagonismo desde el nacimiento de la patria, y está ligado también a la ley de enfiteusis de Rivadavia, que le quitó a la Iglesia en Rivadavia propiedades y, bueno, en base a eso hubo todo un reclamo de la Iglesia de que el Estado tenía que, de alguna manera, porque fueron toma de las propiedades y sin... nunca hubo una reparación, digamos. Entonces creo que todo eso formó parte de esta colaboración del Estado a la Iglesia Católica como una iglesia que era un poco más oficial. Sí.
Lo otro es un motivo de discusiones que seguramente que podría ser o no podría ser. Digamos, ¿no? ¿Ustedes tienen su propia caja jubilatoria? O sea, ¿nunca se jubilan? Nosotros como... los sacerdotes tenemos ¿Cómo se una mutual. jubilan? Una mutual tenemos, que tenemos tanto la mutual como el aporte jubilatorio, 2.500 pesos tenemos que poner, no sé cuánto, pero es una caja privada. Ajá. La jubilación a los 67 años, un sacerdote se puede jubilar, pero tiene, creo que lo que cobra son 5.000 pesos, me parece. Ajá, la jubilación mínima, digamos. Sí, de la propia caja, digamos. Y hay un aporte jubilatorio y hay una propia mutual, digamos, que se llama San Pedro, que es la que los curas pagan en la caja esta privada nuestra, digamos. ¿Sí? ¿Jubilación a la vista no todavía, en su caso? Bueno, los obispos hasta los 75 tenemos que Bueno. trabajar Sí, tiene. Y bueno, a no ser que me muera antes o renuncie antes. Vamos a otro segmento del programa que se llama ¿Qué ves? Son imágenes que compartimos y a ver qué les sugieren esas imágenes. Vamos a la primera. ¿Qué le sugiere eso? Bueno, yo soy de Racing desde que nací y lo seré hasta que me muera, así que me gusta mucho el fútbol, soy futbolero, de ir a la cancha algunas veces que me disfruto. La última vez que fui... No grita nada, se comporta bien. Más o menos. Después se confiesa. Más o menos. Sí. Lo más lindo que yo una vez fui, terminé una reunión antes, me fui a ver, terminé a las 8 en el centro y a las 9:15 creo que jugaba Racing y dije, me voy a ir a la cancha, no sé cuántas meses voy a poder ir a la cancha. Y me fui, me tomé el tren de Constitución, me fui a la cancha de Racing, y iba a sacar la entrada y salía en ese momento 90 pesos la Popu y 110 la Platea. Sí. Le dije, no, dame la Popular. Bueno, y salí, esto no sé si se cuenta en la televisión, pero bueno, salí estaba la hinchada de Racing, pero estaba la pesada ahí de Racing. Y gritaban barbaridades. Bueno, entonces yo dije, bueno, esto no lo voy a cantar, pero tenía que saltar porque claro. si no salta, bueno. Esta fue mi última No, experiencia. habrá un video de ustedes colgado en una alambrada, decían unas barbaridades. Entonces yo dije, espero que no salga ninguna imagen, pero soy muy hincha de Racing, me gusta mucho el fútbol y me distiende y me descansa. Ajá. Bueno, y con Racing para el sufrimiento, porque es... Estamos mejor ahora. Bueno, ahora ya no sufrimos tanto como antes. Vamos a hacer la segunda imagen, por favor. Bueno, esto responde a una iglesia universal que ellos hacen lo suyo, digamos. Nosotros no planteamos lo que ellos plantean, obviamente. Esto creo que tiene un nacimiento en gente de Brasil. ¿Por qué cada vez son más? No sé si son más. ¿No? Yo no tengo esa mirada. Para nosotros tampoco es un problema cuando nos dicen si otros grupos religiosos crecen, no crecen. La verdad es que no nos planteamos mucho eso. ¿Crece el número de católicos? Yo creo que... yo tengo estadísticas hechas de hace algunos años, del 2012 eran, hechas por las universidades del Estado. Y daban que el catolicismo decreció del año 60 ahora en un número que no es tan importante, digamos. Nos dio algunas estadísticas interesantes, pero nuestro problema es el secularismo, no las otras iglesias. El secularismo es una sociedad que no cree en nada, digamos, que ni se plantea Dios en la vida, digamos. Eso es probablemente lo que ha crecido en estos años un poco más. Un descreimiento, una indiferencia, ese es el mayor flagelo. ¿Y en ese aumento del descreimiento hace alguna autocrítica la Iglesia Católica? Y bueno, nosotros tenemos que tener siempre una autocrítica, es clave. Lo planteamos siempre. En Aparecida nos planteamos que fue un momento muy fuerte, donde Bergoglio era cardenal todavía y yo formé parte de un encuentro replanteándonos la evangelización en América Latina en el año 2007. Y nuestro replanteo es que tenemos que provocarnos a salir, a evangelizar, a misionar, a humanizar
a nuestras periferias existenciales, dice Francisco. Sí. No solamente de la distancia, sino de que todos se sientan amados y abrazados por el amor de Dios y por la Iglesia. Vamos a ver el próximo que ves. Estamos en pleno debate ahora con respecto a esto. Y el tema de la droga y el narcotráfico es un flagelo. Pero esta es marihuana Sí. medicinal. Hacia ese contexto. Eso es un flagelo muy grave en nuestra sociedad. Estamos palpitando los daños que provoca. Bueno, el tema de lo medicinal habría que también discernir en un uso estrictamente medicinal. Si eso tendría eficacia, tendría que hacerse un discernimiento. Legalizar la marihuana, ahí sí tendría que decir no. No, claro, estamos hablando de marihuana medicinal aplicada al tratamiento de enfermos. Por eso es un tema también, hay que discernirlo y no, podría ser posible, no tengo opinión, habría que estudiarlo como posibilidad. Una más. La confesión. Para algunos un sacramento que está como perdiendo vigencia. Bueno, puede ser que en este contexto del secularismo y de la indiferencia para algunos, pero sin embargo es impresionante la cantidad de gente que se acerca. El dolor humano es muy fuerte y la búsqueda de reconciliarse, de tener, es impresionante la cantidad de gente que se acerca también al confesionario. No sé si un confesionario tan formal como el que está ahí, pero se acerca al sacramento de la reconciliación, a buscar a Dios, en ese sentido los sacerdotes están en un lugar y voy a contar una anécdota. Una vez estaba en Ezeiza, vestidito así de cura, la gente cuando viaja en avión se quiere confesar. Y yo estaba así leyendo y una señora me dice: padre, ¿me puede confesar? Bueno, entonces la confesé. Cuando vino atrás había 6 personas haciendo una cola, queriéndose confesar. ¿Por qué? ¿Antes de subir al avión? Y porque tienen miedo que pueda pasar algo en el avión, supongo. Eso. Yo dije, tengo que laburar. Me hubiese puesto así el cuellito y quería estar ahí leyendo, porque a mí el aeropuerto es un lugar que me encanta para leer y para... pero la gente busca confesarse. Se nos está yendo el tiempo. No quiero cerrar el programa sin hacerle una pregunta. No sé si querrá responderme, pero tampoco estoy obligada a hacerlo, además, porque imagino que también para usted habrá sido un momento como difícil y complicado. Y es cuando desde Reconquista se le advirtió, no sé si se concretó la denuncia en su contra por supuesta interrupción del servicio de justicia por lo del padre Néstor. Sí. Bueno, obviamente que para mí era un momento de dolor, porque yo lo conozco al padre y porque creo en la inocencia del padre. Yo, así como conozco a mis sacerdotes y conozco a él lo conozco porque también soy amigo de él. Pero eso es una falsedad, no tanto por el fiscal con el cual yo hablé, que yo no fui a encontrarme con un fiscal. Yo me me dijeron, andá ahí, que ahí te van a decir dónde está detenido el padre. Y yo fui ahí y me atendió un fiscal que es Martínez como yo. Pero el que promueve todo esto contra mí es un tal Eladio García. ¿Que es jefe de fiscales? Es el jefe regional de fiscales. Si usted mira en Google, fiscal Eladio García, la gente le diría que mire en Google Eladio García, fiscal Eladio García, es un hombre que amedrentó, la Corte Suprema intervino porque maltrataba a su personal y últimamente tenía una denuncia de un senador provincial santafesino por haberlo amedrentado. O sea, es un hombre violento, se nota. Eladio García, que es el que mediáticamente decía que él vio la foto que yo hablaba con el fiscal Martínez y dijo, el obispo fue a amedrentar. Pero en realidad, él es el que tiene una historia. Yo en mi currículum nunca amedrenté a nadie. No sé si llegaron a formalizar la denuncia en su contra o no. A mí nunca me llegó nada. No sé. Así que yo no tengo, porque a mí nunca me llegó. Son los comentarios de Eladio García, que en este momento están en camino, porque están en la Cámara de Diputados y Senadores de Santa Fe, en el tema de la destitución de Eladio García, que es el que públicamente dijo todas estas cosas de mí.
¿Y usted sigue confiando en el padre Gonzalo? Obvio, ¿no? Y aparte está cayendo la causa porque este padre era un padre con mucho compromiso también social y con la gente. 2 años antes había sido instrumento en una fábrica que estaba por cerrar, El Molino, en Román, y él acompañó a todos los obreros y no sé cuál es la historia, pero de su inocencia yo creo absolutamente. Qué turbulento todo, ¿no? Porque en el medio hay niños también. Y él sufrió, ¿no? sí, por supuesto. Pero se imagina que a una persona le caiga esto, un sacerdote de 20 años, el sacerdote le caiga esto, tiene 30 sobrinos, lo aman sus sobrinos. Sí, claro, Para no ser decía con que niños de turbulento, 3, 4 años tiene que chiquitos. ser, yo lo dije esto, tiene que ser un psicópata que reitera sus conductas. Esto nada que ver. La verdad que a mí me duele mucho que él tenga que vivir ese saco que le cayó. ¿Sigue corriendo a la Costanera? Todos los días ¿Sí? hago 1 hora, trato de hacer 1 hora. Sí. También por un temita del corazón, digamos. Ah, bien. Sí, bueno, sí. gracias por haber estado acá. La verdad que nos quedamos cortos de tiempo, nos quedaron un montón de preguntas. De todos modos, fue valioso escucharlo y tenerlo entre nos. Bueno, Nos vamos nosotros hasta la semana que viene. Gracias por el tiempo, como siempre. gracias.